Hola, buenas. Buenos. Les agradezco muchísimo que estén aquí, que puedan ver lo que Dios tiene para enseñar hoy. Bienvenida, Consuelito. Martica, bienvenidas. Les voy a compartir nuevamente, como hemos hecho todos estos domingos de, de la Escritura. Si lo pueden ver, les agradecería que me dijeran. Sí, 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 pastor, sí. lo estoy viendo. Buenos Oh, días, José. ¿Cómo le va, pastor? bien, bien. Bueno, ¿se ve mejor así o como lo veíamos la semana pasada? Voy a hacerlo los dos. Esperen un segundo. Yo lo estoy viendo bien. Yo veo bien. Ok, ok, ahora sí, vamos a mirar acá. Quiero explicarles algo que de pronto no hemos visto porque como nos hemos centrado tanto en cómo va hablando, de pronto no hemos visto, no hemos sacado un poco la cabeza para mirar el contexto. Quiero que vean que este párrafo, digamos, esta parte de la carta, empieza en este versículo 16 y termina no cuando termina el capítulo 5 en este versículo 26, sino en el 25. ¿Y cómo sé yo que eso empieza en el 16 y termina en el 25? Miren bien, ¿cómo empieza el 16? Anden en el espíritu, ¿cierto? Y cuando termina el 25 dice, anden también por el espíritu. Entonces, en el primero nos dice cómo andar en el espíritu y luego en el segundo nos dice, oiga, ah, eh, en el versículo 25, no en el segundo, en el versículo 25 dice cómo andar en el espíritu, por qué debemos andar en el espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Hola, ¿estamos de acuerdo? Sí, señor. Muy bien. Sí. Ahora, tres cosas importantes de lo que está diciendo aquí. Andad en el espíritu significa sois guiados por el espíritu. Entonces, andar en el espíritu, ¿cuándo es que uno anda en el espíritu? Anda cuando el espíritu lo guía a uno. Cuando el espíritu no lo guía a uno, uno no anda en el espíritu. ¿Ok? Ahora bien, ¿quiénes pueden andar en el espíritu? Los que pueden andar en el espíritu son los que son de Cristo. ¿Y por qué razón los que son de Cristo? Bueno, porque los que son de Cristo son los únicos que tienen el Espíritu Santo. ¿Dónde vimos eso? Ya lo vimos por acá atrás. Recuerden que teníamos la libertad, que podíamos obedecer la verdad, etcétera, etcétera, porque nosotros somos los que pertenecemos a Cristo Jesús, el que es el Señor de nuestra vida. Ahora, cuando llegamos al versículo 19 en ese párrafo, lo que se manifiesta o lo que se puede ver son las obras de la carne. Nadie puede ver lo que está adentro. Todos sabemos que tenemos un corazón engañoso, pero esa manifestación de quienes somos como personas, como hombres naturales, llamemos, esas manifestaciones se ven en todas estas cosas que vimos hasta la semana pasada. De todas esas cosas está la amonestación de Pablo, que los que practican, recuerden, los que ejecutan esto de una manera constante todos los días y casi que se perfeccionan en hacer esta maldad y cada vez es como una bola de nieve que va siendo cada vez peor, estos no heredan el reino de Dios. Pero nosotros vimos que los herederos del reino de Dios son específicamente los que son de Cristo, o sea, aquellos que son guiados por el Espíritu, o sea, aquellos que andan, que viven en el Espíritu.
que andan en el Espíritu, ¿ok? Que caminan en el Espíritu. ¿Estamos? Ok. Hasta ahí claro, ¿cierto? Sí, señor. Ok. ¿Qué nos hace a nosotros hijos de Dios para poder ser herederos? Creer en Jesús, aceptarlo como nuestro único Señor y Salvador. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La fe, creer en Él y caminar con Él. O que vivamos en el Espíritu. Bien, eso, perfecto. El Espíritu Santo. La única diferencia que existe entre nosotros y cualquier otra persona que no ha creído es que nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Por eso tenemos libertad, porque tenemos una parte espiritual de un hombre común y corriente, pero cuando aceptamos a Cristo como el Señor de nuestras vidas, el Señor derramó su espíritu en nosotros. Entonces ahora podemos vivir en la libertad de poder escoger entre yo vivo en mi propio espíritu como mi propio yo o yo vivo en el espíritu de Dios. Tengo la libertad de vivir en cualquiera de los dos. Lo que Pablo dice es anden en el espíritu, dejen las cosas de su propio espíritu, de su propio ego. Andar en el espíritu, tener el espíritu, es lo que nos hace hijos del Dios viviente, hijos del Padre. Este espíritu es el que nos hace exclamar Abba. Miren bien, para poner un ejemplo para que entendamos las palabras. Cuando los discípulos le preguntaron al Señor Jesús, enséñanos a orar así como Juan le enseñó a sus discípulos, ¿qué fue lo que le dijo el Señor que cómo debían orar? ¿Cómo debían orar? Cuenten. Padre nuestro, ¿no? Perfecto, Claro, Padre perfecto. nuestro. Pero en esa oración no le dice que le digan Abba nuestro. No, solo Pater nostro, Padre nuestro. ¿Por qué no les dijo que le dijeran Abba? Por respeto. No, es que Abba se usa solamente para aquel que es el padre directo de uno. Ya. Jesús le decía Abba a José. Los discípulos Juan y el otro, Juan y, no me acuerdo cuál era el otro, le decían Abba a Zebedeo, porque era su Abba. Santiago, Santiago era el otro, ok. Santiago y él le decía Abba. Padre es padre. Entonces, cuando Jesús le dice a los discípulos, digan Padre nuestro, está hablando a los judíos. Pero cuando ya ellos recibieron el Espíritu Santo, recibieron el Espíritu para poder decirle al Padre Abba. ¿Se dan cuenta la diferencia? Ya. Ok. Entonces, el hecho de tener el Espíritu Santo es tener el ADN de Dios en nosotros, razón por la cual podemos decirle al Padre Abba. Y cuando nosotros oramos a Dios, podemos decir, no Padre nuestro, podemos decir Abba nuestro o papá o pa, o como la parte eh, familiar de ADN, de sangre, digamos, con el Padre.
¿Ok? ¿Ven la diferencia entre las dos? ¿Ven la diferencia que causa? Porque eso es importante. ¿Ok? Porque los que no pueden decir Abba no heredan el reino de los cielos. Ahora, ¿cómo podemos hacer o cómo podemos asegurar eso? Eso es lo que vamos a ver en el versículo 22. Versículo 22 dice, más, ya ha dicho todas las cosas que son las obras de la carne. Más o pero el fruto, el carpos, el fruto, y es en singular, ese fruto está en singular, del espíritu es. Ok. No, aunque esto es un más, o uno podría interpretarlo como un pero, realmente no es un pero, porque no hay un algo contra otro algo. No, miren bien. Lo que viene hablando son de las obras de la carne. Lo que nos va a hablar es de un fruto, de algo que brota del Espíritu Santo. Es el fruto, es algo que brota. Y en ese fruto está la semilla que hace que brote lo que va a salir, lo que se va a ver. Entonces, el fruto, a veces hay personas que piensan que esto es hilar muy delgado, pero no. Cuando la palabra de Dios pone palabras como estas, no está diciendo algo simplemente por decirlo. Está diciendo algo que es muy importante y que además tiene una connotación para aquellos que la oían en su tiempo. Esa sociedad agrícola entendía claramente que cuando yo hablo del fruto, es el último paso de todo lo que pasó cuando se sembró. Y el último paso es el fruto, pero el fruto lleva en sí la semilla para nuevo fruto. Así que cuando habla aquí de el fruto del Espíritu, está hablando no de las obras del Espíritu, sino de lo que produjo el Espíritu Santo, o lo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Por eso es un solo fruto, porque es que no hay dos espíritus ni tres espíritus santos. Hay uno, hay un solo Dios. El fruto de ese Dios en nosotros. Ahora ya dejamos el ego, dejamos la carne a un lado y ahora nos enfocamos en el fruto que nos da el espíritu que hemos recibido. Ese fruto tiene unas características. ¿Cuáles son las características del fruto del espíritu? Lo primero es lo que Dios ya nos ha dicho en otros lugares. El amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, la primera cosa que aparece es el amor de Dios, el amor ágape de Dios. Esa es la primera característica que sale, que brota del Espíritu Santo en nosotros. No teníamos el amor de Dios. En la carne tenemos un amor egoísta, un amor que pide retribución. Cuando tenemos el amor de Dios, no necesitamos ninguna retribución. ¿Por qué? Porque en Dios tenemos todo lo que necesitamos. Por lo tanto, todo lo que podemos hacer es dar sin esperar. El amor ágape es un amor que entrega todo. La primera característica del fruto del Espíritu es el amor. La segunda característica es que es gozo. No es que yo me esté riendo todo el tiempo y tampoco es lo que han enseñado en las iglesias, en algunas iglesias, de ríanse para que el fruto del Espíritu salga porque tenemos el gozo del Señor. Ese no es el gozo del que habla ahí.
Esta palabra jara que está aquí es el regocijo, esa es la palabra. ¿Sí? Es ese gozo de poder pasar el amor que Dios nos coloca a otros. Es ver esa sonrisa en los demás cuando se sienten protegidos, amados, consolados, eh, impulsados, cuando las personas pueden sentir a Dios en nosotros, de parte de nosotros, cuando puede fluir ese amor del Espíritu Santo, ese gozo que vemos en las caras de las personas, aun cuando están pasando situaciones difíciles y de pronto llegamos nosotros, ponemos nuestra mano en su hombro y la persona siente como esa paz, ese gozo que uno siente por ver al otro recibir del amor de Dios, ese es el gozo del que habla ahí. Amén. La siguiente característica es paz. Bueno, esta palabra paz tiene varias acepciones. Es yo no peleo, yo no, ok. Pero aquí es la, para nosotros, es esa tranquilidad de poder darnos. Es la tranquilidad de poder descansar en las manos de Dios. Yo sé que a nosotros todos nos han enseñado y muchísimos de nuestros hermanos nos han dicho cuando estamos en situación difícil, pero descansa en las manos del Señor. Deja todo a los pies de Cristo. Mucho me temo que muchas de las veces que ha pasado eso son solo palabras. No, esta paz es aún en medio de las dificultades y en medio de la zozobra de vivir en este mundo, uno poder entender que el Espíritu que mora en nosotros sostiene el universo. Ojalá nosotros, cuando estemos en situaciones difíciles o veamos a otros en situaciones difíciles, podamos tener la paz de pensar en quién es el que mora en nosotros. Cuando el pueblo de Israel estaba al frente del mar y miraba hacia atrás y veía a los egipcios, les aseguro que muchos de ellos no tenían paz. Algunos empezaron a quejarse contra Moisés. El Señor le dijo a Moisés, levanta la vara. Y el mar se abrió. ¿Recuerdan? ¿Ustedes creen que Dios estaba solamente ahí? No. Dios estaba sosteniendo todos los planetas, todo estaba en su sitio, aún los egipcios estaban esto, las cosas no se iban para arriba, sino que la ley de la gravedad funcionaba, seguía, todas las cosas seguían sostenidas, y no era que Dios estaba haciendo, y abre el mar rojo. Ese no es el Dios nuestro. El Dios nuestro es el Todopoderoso. Nada, absolutamente nada, nada pasa sin su voluntad. No nos matemos la cabeza. Nosotros cuando estemos en situaciones difíciles, y les confieso que no es fácil, pero cuando estemos en situaciones difíciles pensemos en quién mora en nosotros. Cuando el diablo trate de decirnos a nosotros cosas que nosotros sabemos que no podemos hacer, ustedes y yo necesitamos recordar que el Dios que hace que las cosas imposibles sean posibles, está en nosotros. Nada, absolutamente nada, pero nada pasa sin la voluntad de Dios. Así que hay que descansar en el saber que el que mora en nosotros es aquel que ha prometido, yo estaré contigo. ¿Qué me puede hacer el hombre?
o la vida, o la muerte, o los enemigos, o quien sea. Y eso automáticamente pacifica tu corazón, porque estás confiando en aquel que mora en ti. Amor, gozo y paz. Cuando estas tres cosas se conjugan, nosotros podemos tener esta cuarta, paciencia. Ven aquí la palabra macro, es una macro, ¿qué es macro? No me digan que es el supermercado, porque no, es lo grande, lo grandioso. Es cuando pasa uno por encima de las circunstancias, cuando las circunstancias no te detienen. Amén. La paciencia es esta cualidad de aquellos que cuando se enfrentan a sus pruebas, no ven las pruebas, ven la gracia de Dios reflejada en un obstáculo que el Señor ha dicho que tú puedes superar. ¿Cuándo dijo Él eso? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cuándo dijo Él eso? No voy a poner ningún obstáculo delante de ti que tú no puedas superar. ¿Recuerdan esa misma expresión en otras palabras? Primera, No les 10. ha sobrevenido ninguna, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más allá de lo que ustedes puedan soportar. Esa frase, ese versículo, lo que indica única y exclusivamente es, yo estoy aquí y cada vez que hay una prueba en tu vida, cada vez que hay una prueba en tu vida, te aseguro con toda la seguridad de mi sabiduría eterna, de mi infinita sabiduría, que tú puedes superarla. Porque yo la puse ahí para mostrarte que tú conmigo puedes hacer hasta lo imposible para los hombres. Así que cuando estamos en la mitad de esos problemas y esas situaciones, y otra persona está en la mitad de esas situaciones y esas cosas, paciencia, pasar por encima. Es esa macro por encima de las cosas que duelen. Hay que tener esa paciencia. Sabemos quién es. Tenemos la paz de saber con quién es. La siguiente ya es otra palabra que significa bien, bondad. Es que en medio de todas las situaciones de este mundo, nosotros podemos ser buenos. Y no es solamente buenos con nosotros mismos, es buenos. Nuestra cualidad debe ser la bondad de Dios, ser buenos. No con nuestra calidad de bondad, no con la calidad de Dios, de lo que significa la palabra bondad. Gustavo, pues si ya habrá entrado, tiene una frase que es su caballito de batalla que a mí me fascina cada vez que me la menciona. Él siempre dice a todo, Dios es bueno. Y Dios es bueno. Dios es bueno. Sí, Dios es bueno. Es tan bueno que nos ha dejado a su Espíritu Santo para que nosotros podamos ser buenos a la manera de Dios. Una cosa es que yo diga yo soy bueno y otra cosa es que yo diga yo soy bueno a la manera de Dios. Hay una diferencia gigante. Nuestra bondad es una bondad minúscula comparada con la infinita bondad de Dios. Pero la infinita bondad de Dios habita en nosotros a través del Espíritu Santo y el Espíritu Santo quiere reflejarla a través de nosotros y por eso
coloca su fruto en nosotros para que podamos compartir la bondad de Dios con los demás. ¿Habían pensado en eso? Ay, sí, yo puedo decir que soy bueno, pero bueno como Dios. Mm, En cada paso de nuestra vida hay que aprender a ser tan buenos como nuestro Padre. Ok, esa bondad nos lleva a la siguiente característica, que es fe. Aquí la palabra fe no es la fe que salva, porque obviamente si tenemos al Espíritu Santo en nosotros, no es salvación. Entonces, ¿de qué fe está hablando? De la misma fe del Espíritu Santo para con el Señor Jesús. ¿Mm? ¿Se les ha ocurrido eso? Cuando el Señor describe al Espíritu Santo en Juan 14, 15 y 16, el Señor dice del Espíritu Santo que Él nos enseñaría las cosas que el Señor Jesús no tuvo el espacio, el tiempo para hacerlo de acuerdo con el cronograma de Dios. Pero dijo otra cosa que era increíble. Dijo, Él me glorificará. ¿Se imaginan? La tercera persona de la Trinidad de Dios, de la triunidad de Dios, glorificará al Hijo, como el Hijo glorifica al Padre, y el Padre se glorifica en los dos. Y esa confianza que existe es esta fe que el Espíritu Santo tiene como característica de su fruto en nosotros. La confianza en Dios, confianza en su benignidad, confianza en su bondad, confianza en su amor, confianza en su estar con nosotros. El cristiano que vive, anda, es guiado por el Espíritu Santo, confía plenamente en que Dios hará. Eso fue lo que dijo el Señor. Me llaman a mí y yo haré. Bueno, muchísimas veces nosotros no confiamos en que el Señor dijo y yo haré, sino que nosotros cuando decimos, ¿qué ha pasado? No puedo, no ha pasado lo que he querido. ¿Qué hacemos? Hacemos como hizo Abraham con Agar. Va o bueno, Sara y Abraham llamando a Agar. Hacemos lo que nosotros creemos que es lo que hay que hacer. No. En el Espíritu Santo, cuando andamos en el Espíritu Santo, esperamos en los tiempos del Señor, confiados en que Dios hará. Dios hará. Esa es la palabra fe ahí. Eso nos lleva a la siguiente. Esta palabra es una palabra, wow, hermosísima. Mansedumbre. ¿Saben? Esto es algo como, no sé por qué, cada vez que yo veo esta palabra me recuerda a las ovejas. El Señor es el Cordero de Dios, así le dijo Juan. Y varias veces que se refiere al Señor Jesús, se refiere con esta palabra. Vengan a mí que soy manso y humilde de corazón. Esa es la palabra. Mansedumbre. Esa palabra para nosotros es muy difícil. Significa yo soy alguien que tiene un corazón tan agradecido, tan confiado, tengo que estar pensando si está bien o mal del otro, tan manso que aun cuando el otro se irrita, yo permanezco
confiado. Aun cuando suceden las cosas que suceden en el mundo, yo permanezco en mansedumbre. No me irrito, no, no, eh, no envidio, no separo, no hago cosas que no sean de alguien manso, dócil como un cordero, que va al matadero y ni se entera. Eso es mansedumbre. Difícil para nosotros y para nuestro ego. Cada vez que violemos esta palabra podemos estar totalmente seguros que no somos nosotros quienes estamos guiando nuestra vida. Usamos esta palabra, cuando nuestra vida está así, mansa, podemos saber claramente que el Espíritu Santo está obrando. Y la última palabra es la palabra templanza. Quiero que vean la palabra, aquí está, ¿la ven? En griego. Señor. Ok, esta palabra tiene dos partes, en y krateia. Kratos. Ustedes saben qué es la palabra kratos, ¿cierto? Como democratos. Democracia. Cracia, democracia. ¿Saben qué? ¿Poder o algo así? Exactamente. Democracia significa el pueblo está en control, es el que tiene la autoridad. Esta es la palabra que usan de que el pueblo es ¿cómo es? La autoridad mayor, etcétera, etcétera. Esa palabra, ok. Eso es lo mismo que dice aquí. En kratos, en control, en autoridad de mi cuerpo, en autoridad de mi espíritu, en el fruto del Espíritu Santo, parte del fruto, parte de la característica y la última parte de las características del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo puede controlar ese ego, ese otro espíritu puede ser controlado y toda la carne puede ser controlada por el Espíritu. Pero nosotros necesitamos que sea el Espíritu el que gobierne nuestras vidas. Y ahora sí, podemos entender, andar en el Espíritu es ser guiado por el Espíritu de Dios, lo cual significa que cuando Él me está guiando, yo puedo estar en control de todo lo que es mi cuerpo, mi mente, mis emociones, mi propia carne erótica, etcétera. Todo va a estar en control del Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona le dicen está llena del Espíritu Santo, como estamos viendo en los miércoles con Mateo, que dice que el Espíritu Santo llenó a Elizabeth o Isabel cuando llegó María, cuando dice que la llenó, lo que está diciendo es, está en total y absoluto control de todas las áreas de la vida de Elizabeth. Y por eso Elizabeth o Isabel pudo mirar a María y sin que María le dijera nada, saber claramente que el que estaba en el vientre de esa madre que ni siquiera se podía ver, que era una mórula, era el Señor de ella. ¿Se dan cuenta lo que es la increíble, pero increíble herencia que tenemos? El hecho de que more el Espíritu Santo en nosotros hace que nosotros podamos hacer cosas que ningún hombre puede hacer, porque solamente aquel que tiene el Espíritu Santo puede tener este fruto para su vida. Ahora sí, ese fruto del Espíritu en nosotros produce
cosas, produce obras, cosas que podemos hacer o podemos dejar de hacer. ¿Ok? Y lo que dice en la siguiente parte del versículo es, contra esas cosas no existe ley. ¿Mm? No hay una ley, no hay una ley para aquellos que pueden ejecutar cosas estando gobernados por el Espíritu Santo. Esta es la explicación de lo que dice el versículo 18. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, no estamos bajo la ley porque todas las obras que salen de este fruto no son marcadas por la ley. ¿Cómo así? Bueno, porque ya sabemos lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que la ley es la que en Romanos 3, 19 y 20, la ley se dio para exponerle al hombre, esta es la mano de pecados que uno puede cometer. Estos son los pecados que uno comete por no amar al prójimo. Pero cuando nosotros somos llevados por el fruto del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo nos guía y controla nuestra vida y nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, entonces no podemos hacer ninguna obra que sea pecaminosa, porque no es nuestra carne la que los hace, sino el Espíritu Santo que nos guía para hacer. Esa es la diferencia. Somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Cómo qué cosas? ¿Cuáles serían las cosas por las cuales no hay ninguna ley contra ellas? Bueno, devolvámonos al 19. ¿Qué es el contrario de adulterio? ¿Ven aquí, adulterio? ¿Qué es lo contrario a adulterio? Fidelidad. Fidelidad. Ok, entonces, el Señor, cuando está a través de su Espíritu gobernando nuestras vidas, nos hace ser personas fieles. No tengo que esforzarme. Puedo mirar a una mujer muy hermosa que está pasando y quito la mirada. Y se me vuelve eso automático porque el Espíritu Santo va guiando. No te conviene mirar. Si tú tienes ese problema, no te conviene mirar, mira por otro lado. Ya está. Eso lo hace el Espíritu Santo. Tú no tienes que ponerte a cuánta fuerza. No, lo único que tienes que hacer es depender. Depender. Fidelidad. Estoy hablando del matrimonio. Pero también fidelidad para las cosas que son buenas. Yo no las adultero. Si tengo que decir la verdad, la voy a decir con mucho amor, sí, con mucha paciencia, sí, con mucha benignidad y mirar al otro como superior a mí mismo, sí, con esa forma, pero hay que decir la verdad y no adulterarla con absolutamente nada porque qué tal que lo vaya a ofender. No, 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 sí hay que decir la verdad, hay que decir la verdad. ¿Cuál es ¿cómo se llama? La contraparte o el antónimo de fornicación? Entonces ya tenemos fidelidad, es una obra que sale de del fruto que Dios ha hecho, nos puede hacer convertirnos a nosotros en personas que vivimos en fidelidad. ¿Cuál es la contraparte de fornicación? Abstinencia, abstención. No, Fidelidad. ¿sí? No hacer vulgaridad, lo que llamamos vulgaridad, indecencia. Yo no tengo por qué fornicar. Tú no tienes, tú eres un joven y estás
no te has casado. No hay ninguna manera por la cual tu cuerpo te obligue a ti a que tienes que tener relaciones sexuales y tampoco obligar a nadie a que las tenga porque quiero la prueba de amor. Eso es no solamente es una invención, es una blasfemia casi. Una mentira. Sí, pero además contra el amor. ¿Quién es la fuente del amor? ¿Cuál es la diferencia entre inmundicia? ¿Cuál es perdón, el antónimo de inmundicia? Limpieza. Limpio. Exacto, limpieza. Hago las cosas de una manera limpia, transparente. No tengo que comprar al uno o comprar al otro. No, yo no tengo por qué vivir así. Yo puedo vivir de una manera limpia y transparente. Hablar las cosas de una manera limpia y transparente. Si se dan cuenta que si uno empieza por estas obras y le coloca el antónimo, ya empieza uno a darse cuenta cuáles son las obras que yo puedo hacer de parte del fruto del Espíritu. Cuando soy guiado por el Espíritu de Dios, yo puedo no vivir en idolatría, no tengo por qué vivir en hechicerías. Al contrario, yo puedo vivir solamente para Dios. No tengo que andar buscando enemistad con el uno, con el otro. No tengo que estar hablando de otros, ni entrando en pleitos, ni teniendo celos, como si las cosas me pertenecieran a mí. ¿Por qué? ¿Quién dijo eso? ¿Quién te dijo a ti que tu esposa te pertenece? Nadie. Mentiras. Tú le perteneces a tu esposa, que es diferente. No haces herejías. Y el Espíritu Santo te hablará el día que veas una herejía y tú puedes decir, eso no dice Dios. Dios no dice eso. Es más, ni siquiera, miren, hay personas que Dios es tan fiel, es que Dios es de una fidelidad la cosa más bárbara. Hay personas que a mí me han dicho, yo no he estudiado esto, pero estoy seguro que esto no viene de Dios. Cuéntame. Y me dicen unas cosas y yo digo, ok, ¿cómo supiste que no venía de Dios? No puede venir de Dios, ok. Y le muestro el versículo. Si nunca había visto ese versículo, se lo voy a decir a la persona. Hasta eso, el Espíritu Santo es tan fiel que es capaz de decirte en el corazón, eso no viene de mí. Si toman eso y toman las obras de la carne y buscan la contraparte, o el antónimo, se darán cuenta de un montón de obras que nosotros podemos hacer si somos guiados por el Espíritu Santo. Y si ustedes revisan esas obras, se darán cuenta que ninguna de esas aparece relacionada en la ley de Dios. Ahora sí, versículo 24. Mas los de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones, ¿sí? Está bien, pasiones y sus deseos. Ok. ¿Qué fue lo que sucedió a los que son de Cristo y que ahora tienen el Espíritu Santo? Todos nosotros nos avenimos al nuevo pacto de Dios. Todos nosotros. Así que Dios colocó su Espíritu en nosotros. Y nosotros tomamos la decisión de tomar todos los pecados que teníamos, todos los pecados que tenemos y todos los pecados que tendremos y decir, Señor y Dios, tú en esa cruz pagaste por mis pecados, por todos mis pecados, y por lo tanto soy libre de vivir sin ellos. Soy libre de decir, no quiero seguir en ellos. Así que todos nosotros
tomamos las obras de nuestra carne y las crucificamos allá, porque esas obras de la carne, todas esas obras de la carne son las que nos separaban de Dios. Ellas nos movían a nosotros a través de nuestros sentimientos, de nuestras emociones y de las tradiciones y cosas que teníamos colocadas en nuestra mente por años de años de años de conocimiento de esta tierra, de nuestra maldad. A través de esta parte de la carne, manipulaba nuestro corazón, el pecado manipulaba nuestro corazón para hacer sus obras. E incluso en muchísimos casos pensábamos que estábamos haciendo el bien. El Espíritu Santo, en su contraparte, nos muestra lo que son las verdaderas buenas obras, las que son de Dios, que es el único que es bueno, el único que nos regaló su bondad a través del Espíritu Santo por el amor en nosotros. Así que nosotros ya no somos gobernados ni por pasiones, ni por deseos, y podemos vivir libres de eso porque nosotros tenemos la posibilidad de tomar la decisión de vivir con el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Así que si el Espíritu, y eso es lo que dice en el versículo 25, si la vida vino por el Espíritu, entonces vivamos también por el Espíritu. Esta palabra que está aquí es diferente a la palabra andar. Esta palabra andar es caminen como aquella persona que está dando vueltas en el mundo. Anden en el Espíritu. Anden en el Espíritu. En las cosas que son del Espíritu. Anden metidos aquí, den vueltas en todo lo que está cobijado por el Espíritu Santo. La palabra acá, andemos, es seguir. Este andemos acá es seguir. Ya que el Espíritu Santo nos ha dado la vida, porque esa es la nueva vida que tenemos, pues ahora en esa nueva vida caminemos detrás del Espíritu Santo, siguiendo lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros hagamos conforme a Dios. Él es, como dice el versículo 18, el guía, y nuestra libertad está en que lo sigamos. En vez de seguir a nuestra carne, en vez de seguir a nuestras pasiones, en vez de seguir a nuestros deseos, en vez de seguir a nuestro falso conocimiento, sigamos el conocimiento de Dios, cambiemos el entendimiento de nuestra mente por el entendimiento de la mente de Dios. Tengamos la mente de Cristo. En vez de las pasiones y deseos que gobiernan nuestra vida y que nos movía a hacer maldad, pues sigamos el amor, el gozo, la paz, la paciencia, esa benignidad, la bondad de Dios, la fe, la confianza en que Dios guía nuestra vida, esa mansedumbre del Señor para vivir y ese estar en control de quién somos. Eso es lo que termina el versículo 16. Ya que con el Espíritu recibimos la vida de Dios, o sea, recibimos el ADN de Dios, entonces sigamos lo que el Espíritu nos guía a hacer conforme a ese ADN. No, pero yo no puedo ser como Cristo. Pues claro que puedes serlo, porque eres guiado por el Espíritu, que fue quien guió al Señor en la vida mientras estuvo aquí. Claro que puedes ser como el Señor.
pero hay que ser disciplinado en seguir al guía. Eso sí hay que hacerlo. Dios, es increíble la bendición que tú nos has dado. Padre, sabes, nunca jamás se nos hubiera ocurrido que la única manera de poder vivir una vida de libertad era vivir en guía de ti mismo. Nunca nos hubiera ocurrido que tú vendrías a estar con nosotros de una manera presencial para que nuestro corazón, nuestra mente, nuestras, nuestros sentimientos, nuestras emociones pudieran estar alineadas con las mismas cosas que tuvo nuestro Señor Jesús cuando estuvo en este mundo como hombre. Te agradecemos inmensamente el poder entender ahora lo que tú escribiste hace tanto tiempo. Nadie tendría que enseñar a su hermano, porque tú escribirías tu ley en nuestros corazones. Wow, es maravilloso. El Dios que controla todo el universo. Amén. Wow, claro que puedes controlar nuestra vida. Como hacían los judíos en su tiempo, con las manos abiertas, Señor, controla nuestra vida. A ti sea el honor y la gloria, Padre. A ti, Señor, por haber realizado semejante milagro tan increíble. Y a ti, Espíritu Santo, que todos los días redargulles nuestra vida y nos permites vivir con tu poder y la vida del Señor. Gracias, gracias, gracias.